Un millonario despidió a un viejo músico callejero porque tocaba demasiado cerca de su oficina. Meses después, la melodía resonó en su propio corazón. Ricardo Valdés era la encarnación del éxito silencioso. A sus 55 años, su cabello, antes negro como la noche, lucía mechones grises que acentuaban su mirada penetrante. Sus ojos, de un azul glacial, observaban el mundo con una mezcla de cálculo y desinterés. Siempre vestía trajes impecables de corte italiano, en tonos oscuros que realzaban su figura esbelta y elegante. Habitaba un ático lujoso en el corazón financiero de la ciudad, un espacio minimalista donde cada objeto parecía escogido para proyectar poder y control. Su vida estaba dedicada por completo a Valdés Corporation, su imperio empresarial. Desde el fallecimiento de su esposa, hace 5 años, Ricardo se había vuelto un recluso, su oficina, su refugio, su obsesión. No tenía hijos, solo socios de negocios, y una asistenta que mantenía la casa en orden. Su rutina era un ciclo implacable de trabajo, reuniones y silencios. Su color de piel era ligeramente bronceado, vestigio de un pasado más despreocupado en el que disfrutaba del sol. Ricardo se encontraba en una de sus rutinarias reuniones con sus socios, cuando un sonido, sutil pero insistente, llegó a sus oídos. Era la melodía de un violín. Ese sonido, pensó con fastidio, mientras su ceño se fruncía levemente. Es molesto, demasiado cerca. Siento la interrupción, Ricardo, dijo su socio principal, Pablo, ¿pero todo en orden? Te noto algo irritado. No es nada, Pablo, solo ruido. Continúen con el informe. El día transcurrió con normalidad, pero la melodía se había incrustado en su mente, como una espina que molestaba constantemente. A la mañana siguiente, al llegar a su oficina, la melodía del violín volvió a escucharse. Ricardo salió de su oficina y vio en la calle al músico. Un hombre anciano, desaliñado, con un violín que parecía tan viejo como él. Ese hombre debe de estar ganando algo de dinero, aquí no está permitido este tipo de actividad, pensó para sí mismo. Ricardo sintió un impulso que hacía mucho tiempo no lo invadía, un impulso de acabar con esa melodía que parecía desordenarle su mundo tan ordenado. Disculpe señor, le dijo Ricardo al anciano con una voz firme pero no grosera, aquí no se permite hacer este tipo de actividades, le pido que se retire. El anciano músico solo lo miró con ojos cansados y asintió levemente, para luego guardar su violín dentro de un estuche de cuero, desgastado por los años. Ricardo, algo insatisfecho, volvió a su oficina. Don Rafael era un hombre de 70 y tantos años, con la piel curtida por el sol y los años, surcada por arrugas profundas que contaban historias de una vida vivida con pasión. Su pelo, antes de un castaño oscuro, ahora era una mezcla de canas que le daban un aire de sabiduría y melancolía. Sus ojos, de un marrón cálido, guardaban la chispa de un espíritu jovial a pesar de las dificultades. Se vestía con ropa sencilla, generalmente pantalones oscuros y una camisa de cuadros, complementados por un viejo chaleco de lana que lo protegía del frío. Don Rafael vivía en una pequeña habitación en un barrio humilde de la ciudad, un lugar que contrastaba drásticamente con el ático de Ricardo. Su única compañía era su fiel violín, una herencia de su padre. Durante décadas, había sido el violinista de una orquesta famosa, pero su salud, debilitada por los años, lo obligó a retirarse. Ahora, tocaba en la calle, buscando en las melodías un sustento y una forma de mantener viva su alma. En su juventud, don Rafael fue un músico de renombre. Recorrió el mundo con su violín, cosechando aplausos y admiración. Pero el tiempo, implacable, lo había despojado de su fama, de su fortuna y de su salud. Tras la muerte de su esposa, su mundo se redujo a un pequeño cuarto y a las calles de la ciudad. El violín era su único consuelo, su compañero inseparable en la soledad. Su melodía era un eco de su pasado, una forma de mantenerse conectado con su vida y la de su esposa. Tocaba melodías que lo recordaban a sus viajes, a su esposa, a su hijo. Su música era un reflejo de su alma, llena de amor, melancolía y esperanza. Don Rafael recordaba la última vez que tocó una pieza musical para su esposa en un concierto en la ciudad de París. Al terminar el concierto ella le comentó, «Rafael, me encantaría escuchar esa melodía para siempre».
Don Rafael, sin saberlo, ese sería su último concierto en vivo para ella, ya que al día siguiente, ella enfermó gravemente y falleció. La melodía se quedó grabada en su mente y su corazón, por lo cual cada vez que tocaba su violín, recordaba ese momento. Pero como la vida cambia de un día para otro, fue perdiendo a todos sus seres queridos y poco a poco tuvo que ingeniárselas para sobrevivir. Su vida ahora era tocar en las calles para ganarse la vida y al final del día regresar a su cuarto a llorar. Ese día, como todos los días, se dirigió a la calle para tocar, sin saber que ese día sería diferente. Don Rafael notó la presencia de un hombre de traje que lo miraba con una expresión de fastidio, luego se le acercó y le exigió que se retirara de la calle ya que no era un lugar autorizado para ese tipo de actividades. Don Rafael no dijo nada, solo guardó su instrumento y se retiró con una mirada de tristeza, esa mirada que expresaba su dolor, ya no por el hecho de que le prohibían trabajar, sino por la indiferencia del hombre que parecía no importarle su situación. Ricardo volvió a su rutina, pero la ausencia de la melodía era un vacío que, por extraño que pareciera, sentía. Los días se convirtieron en semanas y meses. La vida de Ricardo no sufrió ningún cambio externo. Seguía inmerso en el trabajo, sus días y noches eran un ciclo constante de reuniones, llamadas y documentos. Pero, en su interior, un vacío extraño comenzó a crecer. La ausencia de la melodía del violín, que antes le molestaba, ahora se sentía como un silencio ensordecedor. Se sorprendía a sí mismo mirando por la ventana, esperando ver a don Rafael, esperando escuchar su melodía. Sin embargo, una noche, mientras repasaba un informe, Ricardo notó algo peculiar. Una pequeña nota, adherida a un documento, contenía una frase escrita a mano: la melodía es el eco de la vida, no la interrupción. Ricardo la guardó entre sus documentos. No sabía quién la había escrito o cuándo la colocaron, pero la frase le resonó en el alma. Se preguntó qué quiso decir esa frase, si era una señal o una simple coincidencia. Esa pequeña nota se convirtió en un objeto de intriga que lo mantenía pensando día tras día. Una noche, mientras revisaba unos documentos antiguos, Ricardo encontró una fotografía de su esposa, en ella se le veía sonriente y feliz. Ricardo se quedó contemplando la fotografía por largo tiempo y recordó los momentos que compartieron juntos, los viajes, las cenas, las conversaciones. Y recordó que su esposa amaba la música, en especial el violín. Una punzada de culpa le recorrió el cuerpo al recordar su reacción al escuchar el violín de don Rafael. Sintió un arrepentimiento profundo por haberle impedido tocar. Quizás, pensó, quizás no fue tan malo como creí. En ese momento, sintió un profundo deseo de enmendar su error. Esa noche, Ricardo tuvo un sueño vívido. En él, su esposa le reprochaba su actitud y le pedía que escuchara su corazón. Al despertar, Ricardo sintió una necesidad imperiosa de encontrar a don Rafael y pedirle disculpas, con el objetivo de enmendar el error que había cometido. Por alguna extraña razón, Ricardo sentía que su esposa le estaba pidiendo que lo hiciera. Ricardo, por primera vez en años, decidió salir de su oficina y recorrió las calles, buscando a don Rafael. Preguntó a los vendedores ambulantes, a los transeúntes, a todos aquellos que pudieran haberlo visto. Pero nadie parecía conocerlo, nadie parecía recordar al viejo violinista. La ciudad, en su inmensidad, parecía haberlo tragado. Ricardo se sentía frustrado y confundido, había esperado encontrar a don Rafael en el mismo lugar donde lo había despedido. Parecía una ironía de la vida, el destino lo había cambiado de lugar, para dificultarle la búsqueda de don Rafael. Un día, por pura casualidad, Ricardo vio a un niño que jugaba en la calle, sosteniendo una flauta de juguete. El niño, al ver a Ricardo, se detuvo y le sonrió. Ricardo sintió una punzada de nostalgia y le preguntó al niño si conocía a algún violinista. El niño, con una sonrisa inocente, le dijo: claro, el señor Rafael. Él toca muy bonito, pero ahora no lo he visto por aquí, creo que está enfermo. Ricardo sintió un vuelco en el corazón. ¿Enfermo? Tenía que encontrarlo. El niño le dio la dirección del barrio donde vivía don Rafael, un lugar que no figuraba en la agenda de Ricardo, un lugar que para él no existía. Era un lugar de calles angostas y edificios deteriorados, un lugar donde la vida luchaba por abrirse paso entre la pobreza. Ricardo, acostumbrado a los lujos y la opulencia, se sintió fuera de lugar.
Tras preguntar a varios vecinos, finalmente encontró el humilde hogar de don Rafael. La puerta estaba entreabierta. Ricardo dudó por un momento, no sabía cómo reaccionaría don Rafael, pero tenía la necesidad de hablar con él. Llamó suavemente y empujó la puerta. Ricardo entró en el cuarto pequeño y desordenado de don Rafael. El aire estaba cargado de una mezcla de melancolía y enfermedad. Don Rafael yacía en la cama, pálido y débil. Su violín reposaba en una silla junto a él. Ricardo se sintió abrumado por la culpa y el remordimiento al ver el estado deplorable del anciano. Se dio cuenta que él había sido parte de esa situación, su egoísmo había cegado su compasión. A pesar de la enfermedad, los ojos de don Rafael se iluminaron al ver a Ricardo. «Señor Valdés», susurró don Rafael con una voz apenas audible, «¿a qué debo su visita?». Ricardo se acercó a la cama y se arrodilló a su lado. «Vine a pedirle disculpas, don Rafael», dijo Ricardo con voz temblorosa, «me equivoqué, fui egoísta e insensible. Su música es hermosa, debí escucharla». Don Rafael sonrió levemente. «No se preocupe, señor Valdés. La música está en el corazón, no en el oído. Pero usted está enfermo, ¿qué le sucede?». «El cuerpo ya no responde, pero el alma sigue viva». Don Rafael respiró con dificultad y continuó, «Tengo una enfermedad desde hace mucho tiempo, una que no tiene cura, por eso dejé de tocar, además la mayoría de mi vida me he sentido solo, hasta que mi música, a pesar de que la rechazaban algunos, hacía que me sintiera vivo». Ricardo se conmovió ante la humildad y la sabiduría del anciano. Se dio cuenta de la magnitud de su error, de la frialdad con la que había tratado a un ser humano que solo buscaba compartir su arte y ganarse la vida. «¿Hay algo que pueda hacer por usted?», preguntó Ricardo con sinceridad. Don Rafael dudó un momento, luego respondió con una sonrisa. «Si pudiera, me gustaría escuchar una vez más la melodía que mi esposa tanto amaba». Ricardo tomó el violín con cuidado, sin estar seguro de poder interpretarla, y lo sostuvo entre sus manos. El instrumento pareció vibrar en sus manos. Ricardo cerró los ojos y respiró hondo. Una melodía que había oído por primera vez en la calle y que había rechazado con tanta vehemencia, ahora parecía tener un significado muy diferente. En ese momento sintió que una fuerza lo invadía, era como si el alma de su esposa estuviera acompañándolo. Ricardo comenzó a tocar. Las notas, al principio temblorosas, pronto se volvieron más seguras. La melodía, aquella que tanto había molestado a Ricardo, fluyó a través de él, llena de emociones y significado. Ricardo no era músico, pero en ese momento, el violín pareció cobrar vida en sus manos. La música se elevó en la pequeña habitación, llenándola de una emoción palpable. Era una melodía triste y dulce a la vez, una melodía que hablaba de amor, de pérdida y de esperanza. Al terminar, Ricardo abrió los ojos. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Don Rafael sonreía con una paz profunda en el rostro. «Gracias, señor Valdés», dijo don Rafael con una voz suave, «esa melodía me recuerda a mi esposa y a mi hijo». «¿Su hijo?», preguntó Ricardo sorprendido. «Sí, mi hijo, él murió hace mucho tiempo. Él era lo más preciado que tenía y su recuerdo me hacía aferrar a la vida. Lo siento mucho». «No se preocupe, ahora estoy en paz». Un silencio respetuoso llenó la habitación. La melodía, ahora un eco en el aire, parecía haber sanado algo en ambos hombres. Ricardo comprendió la profundidad de la soledad de don Rafael, su pasión por la música, su amor por su esposa y su hijo. A Ricardo le vino a la mente la frase que encontró en sus documentos: «La melodía es el eco de la vida, no la interrupción». «Don Rafael», dijo Ricardo con una voz firme, «no se preocupe más, yo lo cuidaré. Lo llevaré a mi casa donde usted estará más cómodo, usted no está solo». Don Rafael miró a Ricardo con una mezcla de gratitud y sorpresa. «¿De verdad haría eso?». «Por supuesto, me haría muy feliz». Ricardo cuidó de don Rafael hasta el último día de su vida, pero lo más sorprendente es que desde ese día, Ricardo escuchó la melodía del violín, no solo en la música, sino en cada latido de su corazón. Era como si su esposa estuviera presente en esa melodía. La frialdad que lo caracterizaba se desvaneció, dejando paso a la empatía y la compasión. La melodía del violín,
que una vez fue un intruso molesto, se había convertido en el lazo que unió dos vidas muy diferentes. La vida de Ricardo cambió radicalmente. El millonario aprendió que el verdadero valor no reside en el éxito material, sino en la conexión humana, en la empatía y en el poder curativo de la música. La melodía, aquella que había rechazado por ser un ruido, resonó en su propio corazón, recordándole que la vida es un eco que merece ser escuchado, un eco que puede resonar en el corazón del otro y también en el nuestro. La historia no es solo sobre la redención de Ricardo, sino también sobre cómo la música puede tocar nuestras almas. Cómo los errores pueden transformarnos y cómo la humildad puede abrirnos los ojos a la verdadera belleza de la vida. La intriga no se encuentra en un giro dramático, sino en la gradual transformación de Ricardo, en cómo un corazón cerrado se abre a la humanidad, gracias a una melodía y a un viejo músico callejero. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado esta historia y quieres ver más relatos sobre la vida, el amor y la superación, no dudes en suscribirte para recibir más historias como esta. Tu apoyo es invaluable y me motiva a seguir creando.